Voy a realizar las pruebas funcionales de hombro. La primera prueba será la prueba de Apley, en la cual el paciente está en bipedestación. Se le pedirá al paciente que tope el borde superior de la escápula contralateral. Y para esto realizará aducción y rotación externa. Por favor. No presenta dolor y si puede realizar la prueba. La otra es la Apley inferior. Se topará al paciente el ángulo inferior de la escápula. Aquí realizará rotación interna. No presenta dolor, entonces es un hallazgo negativo. Gracias. La segunda prueba será la mano en el hombro contrario, paciente en bipedestación, fisioterapeuta en la posición a un lado. Se le solicita al paciente tocar el hombro contrario, realizando aducción y rotación externa. Por favor, tócate este. Será positivo si el paciente no puede realizar el movimiento y presenta dolor. Esto será debido a una lesión en la porción larga del bíceps y también una lesión degenerativa en la articulación clavicular por la comprensión de la misma. Gracias. Prueba de Dauber. Aquí se valora la bursitis subacromial. Posición paciente en posición sedante, fisioterapeuta hacia atrás y en el lado afectado. Se le pide al paciente que realice una pequeña abducción, por favor, ahí. Y yo realizaré una abducción pasiva de 90 grados. Localizaré el acromion y comprimiré. Será un hallazgo positivo si el paciente disminuye el dolor. Ya, gracias. La siguiente prueba es la prueba del hombro caído, del brazo caído, perdón. El objetivo es estudiar la integridad de los tendones del magnetoide rotador, en este caso del supraespinoso. Paciente en posición de bipedestación o también sedante. Fisioterapeuta atrás del paciente. Se le hace que el paciente realice aducción de 90 y de 120. Relájate, por favor. Se le pide al paciente que vuelva al estado natural de una forma lenta. Será un hallazgo positivo si el paciente presenta dolor. Esto también se puede deber a un proceso neurológico. Gracias. Prueba de Job. El objetivo es valorar el tendón de supraespinoso. Paciente en bipedestación o también puede estar en sedestación. Fisioterapeuta atrás del paciente o frente al paciente. Se le pide al paciente que realice una aducción de 90 y una rotación interna, los pulgares hacia abajo. Le voy a aplicar una fuerza y el paciente tiene que soportarlo. Será un hallazgo positivo si el paciente no presenta dolor y tiene dificultad de mantener la posición. Esto se dará debido a un proceso degenerativo en el tendón del supraespinoso. Gracias. Prueba de Gerber. Aquí el objetivo es valorar la integridad del músculo subescapular. El paciente estará en posición sedante y realizará una extensión, una rotación interna y una flexión de codo. Tocará el dorso de la mano y contacto con la espalda. El fisioterapeuta estará a un lado o atrás, estabilizará la escápula y con la otra mano ejercerá una resistencia. Se le pedirá al paciente que separe el dorso de la mano de la espalda. Por favor. Será un hallazgo positivo si el paciente no puede realizar el movimiento y hay presencia de dolor. Gracias. Ya, la siguiente prueba es la prueba de Pate. El objetivo es valorar la integridad del tendón del músculo infraespinoso. El paciente en posición sedante, fisioterapeuta atrás del paciente, se le pide al paciente que realice aducción de 90 y flexión de codo de 90. Con una mano estabilizaré la escápula y palparé el acromion. Con la otra aplicaré resistencia y le pediré al paciente que realice una rotación externa. Por favor, hacia atrás.
¿Presentas dolor? Muchas gracias. Será un hallazgo positivo si el paciente no puede realizar movimiento y si hay presencia de dolor. Gracias. Prueba de Yokum valora la zona subacromial. El paciente en posición sedante, el fisioterapeuta a un lado, se le pide al paciente que tope el hombro contralateral. Yo fijaré la escápula y colocaré mi mano en el codo. Aplicaré resistencia y le pediré al paciente que eleve el brazo. ¿Presenta dolor? Okay. Será un hallazgo positivo si el paciente presenta dolor en la zona subacromial. Gracias. La prueba de NIR, donde se valora la lesión, una lesión del subacromial o un atrapamiento del espacio subacromial. El paciente estará en sedestación, el fisioterapeuta estará atrás del paciente y con una mano fijaré la escápula, con otra mano tomaré el tercio distal del antebrazo y realizaré rotación interna y una flexión completa del hombro. ¿Presentas dolor? Será un hallazgo positivo si el paciente presenta dolor. Gracias. Prueba de Hankins-Kennedy. El objetivo será valorar igual atrapamiento subacromial, en este caso del tendón del supraespinoso, la bursa subdeltoidea y la porción larga del bíceps. Paciente en sedestación, fisioterapeuta al lado del paciente, realizará una flexión de hombro de 90, una flexión de codo de 90. Con una mano sostendré el codo y con otra el tercio distal del antebrazo. Realizaré una rotación interna. ¿Presentas dolor? Será un hallazgo positivo si el paciente presenta dolor. Gracias. Prueba de Jergensen. El objetivo es valorar una lesión en la porción larga del bíceps. Paciente en bipedestación o también puede estar en sedestación. El paciente y el fisioterapeuta estarán a un lado del paciente. El paciente debe pegar el brazo y realizar una flexión de codo de 90. Que realice una supinación. Será un hallazgo positivo para una lesión en el tendón del bíceps, de la porción larga del bíceps, o una tendopatía de la misma. Gracias. La prueba de Speed, donde se valora el tendón de la porción larga del bíceps. El paciente en posición de bipedestación o en posición sedante, con el codo extendido y la mano en supinación. El fisioterapeuta estará a un lado, palpará la correa bicipital y con la otra mano estará en la porción distal del antebrazo. Se le pide al paciente que realice una flexión, por favor, de 60, un poquito más, y aplicaré resistencia. Ya. La otra forma es el paciente realizar una flexión de 90 y aplicaré resistencia. Sí. Es un hallazgo positivo si presenta dolor y sería por causa de una tendopatía de la porción larga del bíceps. Prueba de Ludington. El objetivo es determinar una ruptura en el tendón de la porción larga del bíceps o determinar si existe el signo de Popeye. El paciente estará en posición de bipedestación o en posición sedante. Colocará sus manos con los dedos entrecruzados atrás de la cabeza o sobre la cabeza. El fisioterapeuta estará detrás del paciente y palpará la porción larga del bíceps. Realizará una... Relájate, por favor. Contrae. Relájate. Contrae.
Será un hallazgo positivo si presenta dolor y si es que no se puede palpar la porción larga del bíceps. Gracias.